Recording in progress, o sea que entonces ahora estamos, esta está bien porque también sirve como clase de inglés. Eh, Dentro de los principios que el otro día analizamos y vimos, hay uno que es el principio de publicidad, que obviamente está regulado en la ley de 1801. Este principio de publicidad, o sea, la publicidad es todo el tema, pero además está el principio de publicidad. La publicidad puede ser formal, que es de lo que trata en definitiva cuando hablamos de este concepto, porque el registro se considera público para todo el que tiene un interés. ¿Sí? Entonces, si vos tenés un interés, hay ciertas y determinadas profesiones que por el solo hecho, esperen que esto, la cámara se Profe, me cae. Todavía no se ve la proyección, ¿eh? No sé si... sí, no se ve lo que está compartiendo. Ah, ¿por qué tengo en pausa esto? Esperen, vamos a empezar de vuelta. Ahora no. A ver. Ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Bien. No sé por qué estaba como en pausa. Bueno, entonces. Como yo les decía, de acuerdo a lo que dice, esperen que lo tengo que volver. De acuerdo al artículo entonces 21 de la ley, el registro es público, todos para los que quieran requerir información de él, como dice el artículo, pero tenés que tener un interés legítimo, ¿sí? Entonces, este artículo 21, de decir que tenés un interés legítimo, en realidad se complementa con el hecho de que, como les decía, hay profesiones que por el solo hecho de ejercer la profesión se considera que tenés un interés y no tenés que demostrar específicamente el interés. Los abogados, los martilleros, los escribanos, tenemos acceso al registro por el solo hecho de ejercer esa profesión. Por el solo hecho de estar matriculados, nosotros estamos habilitados en este momento para digitalmente entrar o en forma virtual a la página del registro de la propiedad y poder solicitar certificados. Porque por el hecho de ejercer la profesión se nos da un nombre de usuario y una contraseña con el cual nosotros accedemos al registro de la propiedad. Ustedes tienen que completar todo esto con lo que me dicen el artículo 22 y 23 de la ley, que me especifican que la plenitud, limitación o restricción de los derechos y la libertad de disposición solo se podrá acreditar con relación a lo que está inscrito por las certificaciones a que se refieren los artículos siguientes. O sea que a partir del artículo 23 en más,
lo que te va dando es cómo se produce el acceso al registro, cómo esa publicidad para los que tenemos un interés puede llegar a hacerse. Entonces el artículo 23 da una norma general que tenemos que respetar siempre, que es que ningún escribano, ningún funcionario público puede autorizar documentos de transmisión, constitución o modificación de derechos reales sobre inmuebles sin tener el título inscripto a la vista y sin tener certificación expedida para tal efecto por dicha oficina, en la que se consigne el estado jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registradas. Los documentos tienen que llevar o constar en ellos el número, fecha de las constancias que resulten de la certificación. ¿Esto qué significa? Significa que este registro, que es público para el que tiene un interés, esa publicidad la va a hacer a través de constancias que emite el mismo registro. Y a su vez eso se conjuga a que ningún funcionario público, ya sea escribano, ya sea juez, ya sea funcionario administrativo, que vaya a autorizar algún acto que signifique una transmisión, constitución o extinción de derecho real, puede hacerlo sin haber ido antes al registro a saber o a tener conocimiento de cuál es el estado jurídico en el registro de esos bienes. Y fíjense que esto además va ligado con que debemos tener el título inscripto a la vista. El título inscripto a la vista, ¿para qué tiene que estar el título? Porque recuerden siempre, como hablábamos la clase pasada y como venimos hablando desde la primera clase, que la única forma de probar la titularidad del derecho real es a través del título. ¿Sí? No me basta con la constancia registral para saber si soy titular del derecho real. Lo que debo tener para saber si soy titular del derecho real, lo que debo presentar es el título de dominio. Ayer me dio me sorprendió y me dio mucha dulzura, me pareció un horror por el motivo, pero contaban de que ayer, después de la gente que tuvo que ser evacuada, luego ese espantoso incendio en Buenos Aires, mucha de la gente se había evacuado del departamento llevando una bolsita con la escritura del departamento. En realidad, no se preocupen, no pongan en peligro su vida por buscar la escritura de un departamento, porque se obtiene muy fácil lo que se llama otro segundo testimonio o copias o así de los instrumentos públicos. Porque nosotros sabemos que el instrumento público original, en donde realmente es el instrumento público de por sí y que es el donde consta las firmas hológrafas de las personas y demás, eso queda resguardado en el protocolo del escribano o en un instrumento, si es algo en un expediente, en el expediente. En definitiva, cuando ha habido una audiencia y las partes han firmado. De esos otros instrumentos, lo que se saca para tener circulación en el mundo jurídico y económico externo es lo que se llama una primera copia o primer testimonio, que de acuerdo al Código Civil y Comercial, ya lo tenía el Código Civil, tiene la misma validez que el original. O sea, es un instrumento público que hace fe por sí misma. Pero justamente el original queda resguardado para que pueda ser reproducido cuantas veces sea necesario, en virtud de que pueden extraviarse, perderse, estropearse o lo que fuera. Pero la verdad que el escuchar que la gente en semejante estado de nerviosismo y de espanto, de salir corriendo porque se está incendiando tu edificio, una de las primeras cosas que busque sea la escritura del inmueble, me dio, y yo que trabajo de escribana, me dio como un poco de ternura. Y me di cuenta de que en realidad lo que nos falta es educar a la gente, decirle esto usted lo puede reproducir cuantas veces sea necesario. Cuando fue, por ejemplo, que se cayó el edificio por el incendio de Torres y Liva, ¿se acuerdan? Ahí en la esquina de... Bueno, justamente una de las cosas que se plantearon en el Colegio de Escribanos y que en definitiva se hizo es la
la posibilidad que la gente que estaba en esos edificios y que había perdido los títulos pudiera sacar segundos testimonios con un costo de la parte que tiene que, o sea, que cobra el colegio de escribanos, que tiene los archivos resguardados, cero, porque después hay otros costos que cobra la provincia y que eso nosotros no lo podemos manejar. Pero y se hizo así una ayuda para todos los que habían perdido los títulos porque no podían cobrar los seguros, porque no podían probar que eran titulares de dominio. Fíjense cómo es la importancia de todo esto. Bueno, entonces, el tema es así. Para acceder a las constancias registrales, yo puedo, la ley me regula estas formas: informes, certificados, exhibición directa de la matrícula y la copia del asiento registral. Estas son las formas que la ley de 1801 y todas las leyes provinciales regulan como formas de acceder a las constancias registrales. Los más comunes con los que siempre nos vamos a mover son con estos dos primeras formas de acceso al registro, los informes y los certificados. La exhibición directa de la matrícula, dado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, dado el volumen que tiene el registro de la propiedad, que como les dije, tiene más de 7 millones de matrículas, y que esa matrícula es un instrumento público que no puede ser adulterado, ni modificado, ni nada, requeriría para cada una de las... Ustedes piensen que más o menos se piden por día entre 3.000 y 4.000 certificados de dominio o informes de dominio, certificados e informes de dominio. Imagínense si además todas esas personas fueran a verlos, se les ocurriría, en lugar de pedir certificados e informes, ir directamente. Como es imposible desde un punto de vista físico en un lugar como el registro de la propiedad de la provincia, eso en realidad en la provincia ha sido casi reemplazado. En teoría existe, pero en la práctica lo que se puede solicitar es una copia de asiento registral, que no es ni un informe ni un certificado, sino que es solamente una copia que vendría a reemplazar a la exhibición directa. Por eso está la copia del asiento registral. Ahora bien, los dos que yo les dije que son más utilizados y que siempre vamos a utilizar, y ustedes en el ejercicio profesional lo van a utilizar mucho, son los informes y los certificados, que parecieran lo mismo, pero no tienen los mismos efectos. Tienen efectos absolutamente distintos. El informe es la forma de acceso al registro que pueden solicitar los martilleros y los abogados. En realidad, ¿qué es el informe? El informe es una especie de foto de la situación actual de la matrícula. ¿Sí? Nosotros pedimos un informe, decimos: señor registro, por favor, me informa cuál es la situación en este momento de tal inmueble, porque recuerden que la cabeza de registración en nuestro sistema son los inmuebles. ¿Sí? Entonces, el informe, que es el que podemos acceder muy fácilmente, solamente por el ejercicio de nuestra profesión, solicitamos, o sea, esto también recuerden que puede ser pedido por el titular de dominio. El titular de dominio tiene que justificar que lo es, porque no es profesional, pero en definitiva, si lo justifica, también puede pedirlo. ¿Qué pasa con el informe? El informe no produce reserva de prioridad, no tiene plazo de validez, de acuerdo a la ley. Y en definitiva no tiene efectos, porque no garantiza la inmutabilidad de la situación jurídica del inmueble. En este momento que yo te saco la fotocopia de la matrícula, esta es la situación de la matrícula, pero dentro de 3 segundos puede cambiar. No produce, yo voy a ver por qué les digo no produce reserva de prioridad. No tiene plazo. Cuando se presenta judicialmente, no terminamos de entender quién le ha dado un plazo judicial de 90 días. Sinceramente es un invento chino, podría haberle dado en lugar de 90 días 120 o 180 o 3 minutos. Pero
alguien judicial, porque no hay una acordada de la Corte, si le dicen que es una acordada de la Corte, no es verdad, pero es muy común que si ustedes presentan un informe, que es lo único que ustedes como abogados van a poder presentar en un expediente, les van a decir, te pasan más de 90 días y les dicen, pidan un nuevo informe porque pasaron más de 90 días. No discutan, pídanlo, pero sinceramente es una falacia. Porque una de las características justamente jurídicas del informe es que como no hay inmutabilidad, nadie me garantiza de que la situación jurídica del inmueble no cambia en los 2 minutos de expedirme el informe, da lo mismo que tenga 4 meses, 2 días, 3 semanas, 6 meses, da exactamente lo mismo. Yo entiendo que se hace por una cuestión práctica de decir, bueno, tiene 3 meses. Puede haber cambiado la situación jurídica del inmueble. Sí, pero puede haber cambiado la semana. Porque el informe no tiene plazo. El certificado, que es la otra forma de acceso al registro, es una forma de acceso a la publicidad que me está preparando que se va a producir una mutación real. O sea, el certificado se solicita cuando yo estoy por otorgar un acto jurídico que va a significar la constitución, transmisión o extinción de un derecho real. No es como el informe que yo quiero saber cómo está, para ver qué hago o qué no hago o dejo de hacer. El certificado es porque se está preparando un cambio jurídico en el inmueble. El certificado puede ser pedido exclusivamente por los funcionarios que van a autorizar ese cambio jurídico del inmueble. O sea, los escribanos y los jueces, que también autorizan cambios jurídicos en el inmueble cuando en cierto tipo de juicios, son los que pueden solicitar los certificados. ¿Sí? Estos certificados sí tienen efectos. El efecto principal de un certificado es que produce una reserva de prioridad. La reserva de prioridad significa que la persona que solicitó el certificado y no había ningún otro solicitado es el primero que llegó a avisarle al registro y en consecuencia a los terceros que se iba a producir un cambio jurídico en el inmueble, que iba a producirse una modificación, una extinción, una constitución del derecho real sobre el inmueble. Este efecto de la constancia registral, que al ser yo el primero que llega y me dice, bien, vos sabés que esta es la situación jurídica del inmueble, y sos el primero que llega a decirme, lo voy a cambiar. Entonces, como sos el primero que reservó su lugar de decir va a cambiar la situación jurídica del inmueble, durante un plazo cierto y determinado, yo te garantizo que la situación jurídica del inmueble no va a modificarse. O sea, que el efecto de la solicitud y expedición de un certificado de dominio es que se produce el cierre o bloqueo registral. Como tengo la reserva de prioridad, porque soy el primero que llegó, entonces se me produce el bloqueo o cierre registral en que durante el plazo de validez del certificado, la situación jurídica del inmueble no va a variar. ¿Sí? Esta es el sistema de transmisión y de publicidad registral argentino, que es casi único en el mundo. Es un sistema de publicidad que se creó cuando se sanciona la ley de 1801 y se generaliza para todo el país, que en definitiva ya existía para la provincia de Buenos Aires, pero la ley de 1801, este sistema de la expedición de los certificados con un plazo, con la reserva de prioridad y con un plazo determinado de vigencia y de validez, que me cierra, me bloquea la situación jurídica del inmueble,
es un sistema que prioriza el negocio que se va a otorgar. Hay dos valores que siempre se tienen en consideración en el derecho, que son la seguridad jurídica estática y la seguridad jurídica dinámica. La seguridad jurídica estática es la que justamente te va a decir, vamos a proteger a lo que está, vamos a proteger al que es titular de dominio y vamos a proteger al acreedor del titular de dominio. Mientras que la seguridad jurídica dinámica es una seguridad jurídica que lo que me está priorizando es justamente el movimiento, es justamente el cambio. Me va a proteger al que va a invertir, al que está invirtiendo y poniendo en marcha toda la rueda económica porque está invirtiendo en ese inmueble o en ese bien jurídico en definitiva. Cuando en el año 1968 se modifica el Código Civil, lo que se hace es introducir un artículo por el cual se me frena la acción reivindicatoria, la acción en la cual yo defiendo el derecho real en algunas situaciones, donde se le pone un límite a la posibilidad de ejercer la acción reivindicatoria, donde yo reivindico mi derecho de dominio contra otra persona que pretende también sustentarlo, en donde me dicen, si usted puede reivindicarse un mueble, pero si usted se encuentra con que el inmueble suyo, en este momento lo tiene un tercero oneroso y de buena fe, entonces su acción reivindicatoria, por más que usted piense que tiene razón, no la puede ejercer. ¿Pero por qué? Si yo tengo razón, tengo el título. ¿Sabe por qué? Porque vino alguien e invirtió en su inmueble, puso plata en su inmueble, y además de poner plata en su inmueble, es de buena fe. Si no, pruébeme de que este señor sabía que el que le vendió no podía venderle. Esto que se modificó, se introdujo en nuestro sistema en el año 68 y que está en el Código Civil y Comercial también receptado, es el mismo principio que rige la creación de este sistema de publicidad registral. Porque en lugar de proteger al acreedor, el titular de dominio, yo estoy protegiendo al que va a invertir en ese inmueble. Porque le estoy diciendo, si vos sos ágil, vos llegás en primer lugar y me decís, voy a comprar este inmueble, cerrame el registro. El acreedor que no fue rápido, el acreedor que no fue eficaz en poder defender su acreencia, o sea, en iniciar una ejecución y pedir un embargo, va a perder su prioridad, va a perder su lugar contra el que llegó antes y le dijo, yo lo voy a comprar. Porque es previo a la transmisión de dominio todo este sistema. Todo este sistema ocurre antes que se produzca, supongamos, la venta. Y está defendiendo esa seguridad dinámica, perdonen. Y está defendiendo esa seguridad dinámica que es toda una concepción jurídica de proteger el negocio jurídico que está en preparación, la inversión que va a realizar la persona que va en definitiva a adquirir un inmueble. Entonces, ¿cómo juega esto? Esto, por favor, tienen que prestarle bastante atención. El sistema juega así. Yo solicito un certificado. Se produce la reserva de prioridad. Cuando llega el certificado al registro, cuando yo lo presento, el registro sabe que se está preparando, por ejemplo, se pone el acto jurídico por el cual se solicita, y el registro sabe que se está preparando una venta, por ejemplo. Entonces, anota en el registro, certificado solicitado por el registro número tal de tal partido para venta. No había ningún otro que estuviera vigente, con lo cual yo tengo el primer lugar, tengo esa reserva de prioridad. ¿Sí? ¿Ustedes ven la flechita cuando yo la muevo? ¿Sí? Bien. Sí. Ok, entonces,
dijimos que los certificados tienen un plazo de validez, de vigencia. Los certificados, de acuerdo a la ley registral, tienen 15, 25 o 30 días de validez, que eso depende del lugar donde está el asiento del registro. Por ejemplo, si en la provincia de Buenos Aires tiene 15 días de validez, si el registro notarial o el juez, el departamento judicial que solicitó el certificado, está ubicado en la ciudad asiento del registro. En nuestra provincia, el único lugar en la cual los certificados tienen, cuando se piden al registro, tienen 15 días de validez, son los pedidos en La Plata. Son cuando el registro tiene asiento en la ciudad de La Plata o cuando es el departamento judicial de La Plata. ¿Por qué? Porque tienen el registro o el juzgado asiento en la misma ciudad donde tiene asiento el registro. Todo el resto de la provincia tiene una validez de 25 días. Y cuando se solicita por un registro o por un juzgado que tiene asiento fuera de la provincia, tiene un plazo de 30 días de validez. En realidad esto va a terminar siendo modificado porque actualmente que todo es digital, da lo mismo que estés en La Plata, que estés en Bahía Blanca, que estés donde estés. Porque estos plazos están puestos en virtud de las distancias de las ciudades con respecto a la ciudad de asiento del registro. Entonces, el plazo de validez del certificado, por ejemplo, nosotros acá en Mar del Plata tenemos 25 días de validez del certificado. Por empezar, que comienzan a contarse desde el día de presentación del certificado. Nosotros estamos acostumbrados que todos los plazos, sobre todo los plazos judiciales, comiencen a correr, si hoy me notifican algo, el plazo de notificación comienza a correr a partir de las 0 hora de mañana. Bien, resulta que en cuanto al plazo de validez de los certificados, se modifica la forma de contar los tiempos del derecho. Porque el primer día de validez del certificado es el día en que se solicitó. Las 0 horas aunque lo haya solicitado yo hoy a las 3 de la tarde, hoy lo presento al certificado. Ese certificado, cuando me sea expedido, los 25 días van a empezar a correr desde las 0 hora de hoy. ¿Sí? Ojo, porque no es lo mismo 25 que 26 días de validez. Y es muy importante, tener en cuenta exactamente cuáles son los plazos de validez del certificado. Durante ese plazo de validez del certificado de los 25 días, entonces el registro está bloqueado o cerrado. No se va a inscribir ningún tipo de acto o de medida que sea incompatible con el acto por el cual yo solicité el certificado. En consecuencia, todas las medidas cautelares, sobre todo esto es muy importante por el tema de las medidas cautelares, que lleguen al registro con posterioridad al día en que comenzó el bloqueo o cierre registral, se quedan como en un stand-by. Se quedan esperando. ¿Esperando qué? Esperando que ese certificado sea utilizado para el acto para el que fue solicitado. Y que entonces, ¿qué hay que hacer en ese plazo de 25 días? Yo, escribana o juez que solicite el certificado. En esos 25 días lo que tengo que hacer es otorgar el acto por el cual lo solicité. Si yo dije que el certificado lo estaba solicitando para realizar una venta, entonces debo otorgar la escritura en la cual esté plasmada la compraventa. ¿Por qué tengo que otorgar en ese plazo? Porque en ese plazo es donde el registro está bloqueado o cerrado y la situación jurídica del inmueble que me fui informada no ha cambiado. No había embargos, sigue sin haber embargos por 25 días. No hay hipotecas, sigue sin haber hipotecas por 25 días. ¿Sí? Porque, no hay nada que me altere la situación jurídica del inmueble. Entonces yo en ese plazo otorgo el certificado, que es como si lo hubiera otorgado el día que lo solicité al certificado. A partir de ahí, esto se conjuga con que yo a partir del día en que otorgo la escritura, tengo 45 días para inscribir el título. Esa escritura que contenía la venta del inmueble,
o sea, la transmisión del derecho real de dominio, yo tengo que inscribirla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que lograr la oponibilidad a terceros. 1893. Para inscribirla, si yo la inscribo dentro de los 45 días de su otorgamiento, se hace la ficción jurídica que se otorgó el día en que la otorgué, donde estaba cerrado, donde estaba bloqueado el registro. Entonces, es como que se me alarga el plazo si yo llego dentro de cerramiento o de bloqueo registral. Si yo llego dentro de esos 45 días, se produce este fenómeno, fenómeno jurídico, esta ficción jurídica llamada la retroprioridad, porque se considera que la escritura es como si yo firmé hoy la escritura de venta, me subí al auto, me fui rajando a La Plata y llegué y escribí el título. Pero como cuando yo firmo una escritura, en realidad estoy en la mitad del proceso, porque tengo que realizar una serie de trámites administrativos posteriores al otorgamiento de la escritura antes de llegar al registro, entonces ese es el plazo que se otorga para poder completar con ese tipo de trámites de tipo administrativo y tributario. Y si llego dentro del plazo de 45 días de otorgada la escritura, entonces se considera que la escritura se otorgó cuando el registro estaba bloqueado y cerrado. O sea, cuando no se modificaba el estado jurídico del inmueble. Preguntas. Y seguimos. Doctora, le hago una consulta. Sí. El otorgamiento, si yo otorgo la escritura antes de los 25 días, ¿sí? Del primer certificado. Después, a partir del otorgamiento de la escritura, por ejemplo, yo los primeros 10 días, antes de los 25 días, otorgué la escritura. ¿Es a partir del otorgamiento los otros 45 días? ¿O es a partir Te de que entiendo. cumpla los 25 días? No te entiendo. ¿Vos solicitás, vos hacés la escritura sin haber pedido un certificado? No, pido el certificado de escritura. Me da ese plazo de 25 días para escriturar, ¿sí? Sí, Yo escrituro el día 10, por ejemplo. A partir de sí. ese día que yo otorgo la escritura, ¿son los 45 días Exactamente. o a partir de esos Exactamente. 25 días? Sí, porque yo, porque yo el certificado lo puedo utilizar el día 1 o el día 25. Claro, O sea, durante todo ese plazo yo puedo otorgar la escritura. Entonces, yo pido el certificado hoy, ¿sí? 24. Y la escritura la firma dentro de 10 días, está perfecto, porque yo la otorgo con el registro bloqueado y cerrado. Pero los 45 días me corren desde el día que otorgué la escritura. perfecto. Esa era la duda que tenía. A Es partir desde el del día. día que otorgué la escritura. Bárbaro. Perfecto. Gracias, Selva. No, al contrario, Iván. ¿Otra? O Sí, sea que, a mí o sea, me- son 45 días más. O sea, tenemos 25 de bloqueo y Ponele que... 40, No. ¿no? Días que son 25 de bloqueo y 45 más. Son 25 de bloqueo. Y son 45 días a partir del otorgamiento de la escritura, que como recién le explicaba Iván, yo puedo otorgar la escritura el día 1 de validez o el día 25, o el día 10, o el día 15, o el día 18, qué sé yo. En realidad, en la práctica, chicos, la gente viene y te dice: hola, ¿qué tal? Vamos a firmar un boleto de compraventa porque voy a comprar el departamento. Bueno, genial, bárbaro. Hacemos un boleto de compraventa, una reserva o lo que quieran. Y a partir de ahí, ¿qué hace el escribano? Le dan el título. En ese título el escribano ha legitimado de que esa persona podía firmar el boleto, supónganse, y solicita el certificado. Entonces, yo lo presento, suponete que ayer vinieron, me trajeron los títulos, yo solicito hoy el certificado. A partir de hoy, aunque yo no lo tenga físicamente, a partir de hoy comienzan a correr los 25 días de vigencia del certificado. Y yo la escritura la puedo firmar, no sé, la semana que viene, si tengo el certificado físico despachado y yo veo el estado jurídico del inmueble, o la puedo firmar dentro de 25 días. Lo que sí también tengo que tener en cuenta es que yo tengo que llegar al registro dentro de esos 45, porque si había algún embargo esperando, ese embargo entra. ¿Sí? Cuando se va a otorgar una escritura hay que considerar los 25 días de bloqueo de registro, porque si hay si yo
otorgo la escritura con certificado vencido y había embargos esperando, entraron los embargos. O sea, yo perdí mi prioridad, entonces ganó la prioridad el embargo. Que había llegado, yo solicité hoy al certificado de dominio y supónganse que el lunes llega un embargo. Entonces yo tengo la prioridad, porque llegué hoy viernes diciéndole voy a otorgar una compraventa. Pero tengo 25 días de bloqueo, de prioridad sería. Cuando se me vencen los 25 días, la prioridad la adquirió el embargo. ¿Sí? Y yo no lo otorgo. Ahora, yo lo otorgo a la escritura, en el plazo en donde el registro estaba cerrado. ¿Sí? Lo otorgo el viernes que viene. Todo bárbaro. Pero resulta que no llego al registro en los 45 días. Llego con los 45 días desde el día que otorgué la escritura vencido. Entonces ahí volví, perdí la prioridad porque no llegué en los 45 días y ganó la prioridad del embargo. ¿Sí? Y hacer las escrituras en el plazo de validez del certificado e inscribirlas dentro del plazo de validez del certificado, eso es pura y exclusiva responsabilidad del funcionario autorizante. En donde, increíblemente, si nosotros escribanos no cumplimos con ese plazo, lo que nos pasa es lo más horrible que les puede pasar en la vida. Ahora, si eso le pasa a los jueces, nadie se entera. Es una tontería, le debería preguntar, pero son 25 días corridos, no hábiles. Sí, corridos. Sí. No es una tontería, yo omití decirlo. Son días corridos. ¿Lo entendieron? Porque esto es esencial para el ejercicio de la profesión de ustedes. Ustedes tienen que saber, cuando solicitan un certificado, que si cuando ustedes van a pedir un informe, cuando encuentren un informe donde hay pedido un certificado, entren a contar días. Y entren a contar días con un calendario. No entren a contar días de bueno, a ver, no. Cuenten, siéntense con el calendario y empiecen. Hoy 24, suponete, se sientan y dicen, bueno, 25 desde el 24. No, cuenten los 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25. Si yo solicito un certificado hoy, se vence el 18 de julio. ¿Sí? ¿Y qué hice? Agarré un calendario y conté. Es la mejor forma. Y entonces se anota. Nosotros solemos tener unas especies de calendarios de pared en donde ponemos en el día 18 de julio, en este caso, vencimiento certificado carpeta tal. Entonces, porque tenés que tener bien en claro cuándo podés otorgar la escritura. Porque ahí es donde el registro está cerrado. Fíjense, este es el formulario actual para solicitar un dominio. ¿Sí? Son todos digitales. Esto ustedes entran en la página con, como les dije, con nombre de usuario y contraseña y solicitan el certificado de dominio, formulario 750. Este, en definitiva, es la carátula de uno que ya está expedido. Esta es la firma digital del empleado del registro, donde le da la validez de instrumento público, en definitiva, a esto. Y este es un informe. Fíjense que es exactamente igual, el formato, es exactamente igual. Lo único que varía es esto: informe de dominio, certificado de dominio. Y parecen tan iguales y sin embargo tienen efectos absolutos y totalmente distintos. ¿Sí? Porque con este informe de dominio, ustedes lo único que se aseguran, esto es lo que se solicita, por ejemplo, para un contrato de locación. Cuando alguien solicita, le dice, vamos a pedir el certificado para ver la garantía. Mentira, no está pidiendo un certificado, está pidiendo un informe. Lo que pasa es que hay veces que, por muchas razones, no llegan a discriminar la diferencia fundamental que es entre el certificado de informe.
Ahora, un abogado no puede no saber la diferencia entre un informe y un certificado. Y aunque no lo crean, es más común de lo que ustedes se imaginan de no saber la diferencia entre un certificado y un informe. Y por ejemplo, cuando se va a autorizar una subasta de un inmueble, que es una de los mutaciones reales de la transmisión de un derecho real que autoriza un juez, no piden certificados. Lo único que ustedes van a encontrar agregado en el expediente es un informe. ¿Sí? Entonces lo que tiene que haber después fue toda una creación doctrinaria ante la corruptela de que se autorizaran subastas con informes de dominio y que después aparecieran el informe. Hay un auto que ordena la subasta de un inmueble. Ok, fantástico. Entonces se inventó el hecho de que toda medida cautelar que esté inscrita después de que se ordenó la subasta del inmueble tiene prioridad la subasta. Pero lo que pasa es que los otros no se enteraron de la subasta del inmueble. Porque es cierto que el instrumento es el expediente es público, pero yo qué sé qué expediente se está tramitando si alguien no me noticia. Entonces hay toda una historia con eso, y que esa historia deviene de no saber los abogados y los jueces que no es lo mismo un informe que un certificado. Y no conocer la FT 1801, que me dice que cuando un funcionario va a autorizar una modificación, extinción o lo que sea de un derecho real, hay que pedir un certificado, no un informe. Por más que les resulten, antes por lo menos los formularios tienen distinto color, ahora no. ¿Sí? Por más que sea igual, porque los formularios son iguales, los datos son los mismos, y el resultado en definitiva es el mismo, porque lo que vos obtenés es una fotocopia de la matrícula, como vimos el otro día. El otro día cuando nosotros estábamos viendo ¿dónde está? ¿Ven? Si yo les pongo esto, ¿veis? Ahí me dice que está en pausa. ¿Qué cosa, eh? Tengo que dejar de compartir. Tengo que abrirlo, volver a compartir. Doctora, ¿los informes y los certificados se los piden de manera digital o se los hace Sí, presencial? son todos digitales en este momento. Gracias. Son absolutamente todos digitales. Ya era antes de la pandemia, ¿eh? Y con la pandemia más todavía. Nosotros vimos esta fotocopia de matrícula que ustedes ven acá. Evidentemente es el producto de un informe de dominio. Porque en esta columna que no se nota en la expedición de certificados, no tiene ninguna anotación. Pero en esta otra fotocopia de matrícula, en la que ustedes, en esta columna, aquí, esta es donde queda la constancia de la expedición de dominio, de un certificado para una transmisión. Si nosotros esto lo pudiéramos agrandar, no es una buena foto. Y poder ver, seguramente va a decir, certificado número tal, fecha tal, registro número, qué sé yo, 54 de Partido General Porredón, venta. Entonces, de esta forma, todos estarán noticiados que se ha producido una reserva de prioridades de tal fecha para que un escribano de tal lugar haga una venta sobre ese inmueble. Entonces, los terceros ya estarán noticiados. Porque inclusive la actuación de ustedes como abogados no es la misma si ustedes saben o no que hay solicitud de un certificado. Porque, por ejemplo, ustedes van a ir a hacer un embargo y resulta que cuando el embargo llega hay pedido un certificado de venta. Entonces lo que ustedes pueden solicitar al juez es que si se va a vender el inmueble, el embargo no lo haga sobre el inmueble, que lo haga sobre el precio del inmueble. Entonces ustedes anotician al escribano que solicitó el certificado, mire, cuando se haga esta escritura,
lo que cobra hasta tal monto va a estar embargado y deposítelo, por ejemplo. Te fíjense la importancia de este tema. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Y a Lucy no te escucho. Ah, lo muteé. ¿Es necesario pedir sí o sí el certificado o es un tema para ganar tiempo? Pero se puede tranquilamente vender una casa otorgando la escritura y después No, inscribir. no, jamás en la vida. Ah, es un requisito esencial, La digamos. ley registral es un deber formal que tenemos los escribanos. Bueno, yo dije jamás en la vida, pero tampoco es tan así. O sea, si vos mirás en el Código Civil y Comercial, no hay nada que me diga que yo tengo obligación como escribana de pedir los certificados. El artículo que nosotros vimos, el artículo 23 de la ley de 1801, sí me impone como obligación el pedir certificado. Pero en realidad es un requisito formal el pedir certificado. No es que sea un requisito jurídico. Te conviene toda la vida, porque si supone que el inmueble está embargado y vos escriturás igual, el del embargo, o sea, no es que no se pueda vender un inmueble embargado, se puede, pero tenés que pagarle al embargante previamente. Entonces, suponete que yo escrituro y el inmueble está hipotecado. Entonces lo que me voy a encontrar es con algo que tiene inclusive un derecho real que va a tener prioridad con respecto a la escritura a la venta que yo hice. O sea que le va a significar al que compra, en un caso pagar el embargo y en el otro caso pagar la hipoteca. Después sí, va a poder ir a repetir, le va a repetir al vendedor, va a tener que meterse en el juicio, va a tener que... Pero justamente para eso está el registro de la propiedad, para eso se crea la publicidad. Para que yo, que soy un tercero y se me ocurre comprar esa casa, sepa que esa casa está, como te diría, como la gente dice, está limpia, no tiene nada, yo la puedo comprar tranquilo, ¿no? Pensando que está todo bien y que la compré, la pagué y no voy a tener ningún problema. En el fondo, a mí se me permite como escribana, y escriturar sin certificado. Si yo quiero lo hago. No está. No. Se hace en casos muy especiales, en casos donde vos como escribano tenés muy seguro de que la situación del inmueble está tranquila y no va a tener nada. Y no es que los puedo omitir totalmente, es como que yo escrituro sin certificado, pero después los pido y los agrego. Claro, está bien. Firmamos la escritura, los pido, los agrego por una nota marginal. Luego de la escritura digo, porque hay una DTR, que es una disposición técnico registral de registro, que me permite hacerlo, a pesar de lo que dice la ley de 1801. Entonces yo digo que en virtud de eso, ¿sabes cuándo pasa eso generalmente? Cuando se me vence el certificado. El certificado se me vencieron los 25 días, pero yo estoy absolutamente segura de que yo como escribana tengo que tener la absoluta seguridad, porque voy a ser yo la responsable de cualquier cosa. Porque como tengo el deber formal, si no lo cumplo y resulta que había un embargo, me la tengo que comer yo. O sea, la responsabilidad va a ser aunque después le pueda repetir al vendedor, lo que sea, pero la responsabilidad es mía como funcionario público, porque yo tenía la obligación legal de pedirlo, para hacer todo perfectito. Entonces, cuando yo hago eso, jurídicamente factible, y desde un estricto punto de vista de actuación profesional y de responsabilidad también es factible, pero me estoy jugando la responsabilidad. En el fondo
Es así. No ataquen al escribano que no pide el certificado. Está bien que no lo haga, pero si te encontrás con algo, sinceramente te querés ir a tirar de la escollera. Si te pasa eso. Una de las... Espera. No, ¿dónde está? Ufa, bueno, quiero dejar de grabar, pero...